Hay que dejar unos segundos. Muy buenas, estamos en Alpha Athletics Performance HQ con Ismael Montalbán, que nos va a explicar un poco quién es antes de empezar. Montalbán, explícanos primero quién eres, preséntate y qué es Alpha Athletics Performance. Muy bien, a ver, pues como tú dices, me llamo Ismael Montalbán, ¿Vale? soy de aquí de Granada. Esto es Alpha Athletics Performance Para mí, HQ. perdona, antes Sí. de que arranques, Sí. para mí es como estar en un decorado de una... ¿Sabes ¿De cuando qué? has visto mucho una serie y Sí, de repente sí. entras y hostia, estás en la serie? Sí, sí, Pues ¿no? he Cuando visto entra en la tantos- cafetería de Friends. Sí. He visto tanto este sitio en Instagram que ha sido pasar por la puerta y digo, coño, estoy en Instagram ahora mismo. Sí, ¿verdad? A mí no me ha pasado eso Claro, nunca. no, a mí Es no me como pasa. un bugueras, ¿sabes lo que es un bugueras? No. No dices que yo no he estado Ah, aquí sí, en mi sí, puta lo vida. sé. Vale, pues sí, bueno, esta es mi cochera, Vale. ¿vale? Y aquí es donde yo entreno habitualmente. ¿Por qué entreno aquí y no entreno en un box o en un gimnasio convencional? Primero porque los gimnasios convencionales obviamente estamos limitados y luego en los boxes por cuestiones logísticas, todos los que tengo cercanos están aquí en Granada, pues no me vienen bien por cuestiones logísticas de transporte y demás, porque yo creo que mi vida y la tuya se parecen en que es un encaje de bolillos continuo. Y sobre todo por poder centrarme en la tarea, ¿no? Yo, por ejemplo, no tengo ningún tipo de objetivo específico competitivo en este momento, puede ser que en el futuro lo tenga, me ha picado el gusanillo alguna que otra vez, pero ya te digo, principalmente es un laboratorio, ¿vale? Test de campo que se llaman y trato de testar cuando no conozco bien determinadas sensaciones o estímulos que yo pretendo con los entrenamientos que yo planifico. Trato de probar qué sensaciones tiene eso en mí antes de poder lanzarlos. Vale. Y aparte, una persona humilde porque no has dicho ni que eres entrenador de Rita, ni de... ni del... Coño, ayúdame. Los dos que se clasificaron para Bueno, este año. Paco Bravo y Paco Gaby Bravo, Castro. Gaby Castro, Uh-huh. aparte de entrenador de ellos tres, una persona humilde. Muy bien, Montalbán. Tienes ahora una con Alpha... Bueno, me has explicado quién eres, pero Sí. no has explicado qué es Alpha Athletics Vale, Performance. sí, te cuento. A ver, yo esto realmente es una cosa que ya he comentado alguna que otra vez, que no lo llegué a planificar, sino que surgió sobre la marcha. Yo siempre me había gustado CrossFit desde que lo conocí en 2013, pero empecé aquí a entrenar con mis amigos aquí en Granada, Insúa, que creo que lo conoces, Sí, lo tenéis secuestrado. Insúa, al final lo voy a tener que entrevistar porque es la segunda vez que se me cuela en un vídeo. Insúa es mítico, Insúa es muy grande, un abrazo Insúa. Entonces, bueno, él y otros amigos, que ya cada uno está con su película, pero bueno, fue un grupo humano que yo creo que en ese momento, donde estábamos juntos, posiblemente hubiese la mayor selección de talentos que había en ese momento en España, porque, bueno, gente que ya no entrena, los gemelos Pozo Robles, que eran los mayores portentos físicos que yo he visto nunca. Estaba Adrián Chueca, que era una persona que era frontend en pequeñito, es brutal la cabeza que tenía ese chaval para competir. Javier Heredia, que todavía sigue entrenando. Insúa, realmente había una selección de talentos que sabíamos que teníamos algo especial. Luego, bueno, pues por circunstancias, mudanzas, etcétera, pues se fue un poco rompiendo ese grupo, pero eso quedó un poco ahí. Y yo formaba más parte de ese grupo, pero realmente siempre estuve un paso por detrás pensando más en lo que estábamos haciendo, temas de planificación, entrenamiento y demás. Yo venía del mundo del entrenamiento de la fuerza principalmente. Y ahí fue cuando poco a poco, pues ya sabes lo que es esto, las redes que se establecen de comunicaciones entre entrenadores y demás, fueron llegándome gente de cada vez un perfil más, digamos, específico a nivel de competición, para que yo les llevase la preparación, ¿no? Porque también es una cosa que creo que también gente a la que no le gusta o no disfruta de la planificación y le gusta más lo que es el contexto específico de la propia competición, tener su entrenamiento y olvidarse de lo demás. Y llegó un punto en el que llegó Carlos González, que en ese momento era uno de los mejores crossfiteros de España, y me pidió el dueño, el head coach de Indian CrossFit en Sevilla y en Jerez, y me pidió que si podía echarle una mano de cara a ese objetivo que tenía en su momento, que era entrar en regionals. No se consiguió el objetivo, sí que es verdad que tuvo una mejora bastante importante y a raíz de ahí pues surgió un poco el resto, ¿no? Fueron, digamos, aumentando el número de clientes, gente que me llegaba con determinado objetivo específico y ya me di cuenta que realmente
esto era lo que a mí me apasionaba, lo que me llamaba. Era, digamos, el resolver ese puzzle, ¿no?, que tenemos de manera continua de cómo mejorar a nivel de rendimiento de una manera integral y que tú seas más competitivo en un deporte que te exige que no seas especialista en nada. Bueno, sí. La vida te llevó un poco a... Sí, sí, las circunstancias, sí. A resolver ese problema en concreto. Y otra vez, por cierto, nos encontramos con los regionals, ¡pam!, de frente. Parece que no aprendemos en este país. Parece que sea el único objetivo que existe que sea regionals. Sí. Y yo he hablado en este canal, y lo he hablado con Rita y tal, que para mí regionals como tal no puede ser jamás un objetivo, sino que debe ser un deseo o una inspiración, pero jamás un objetivo. Bueno, eso ya tengo un vídeo explicándolo, que el objetivo debe centrarse mucho más en el proceso que en la meta. O sea, el objetivo es el proceso, luego la meta es recoger el fruto de lo que tú has sembrado. Si ese fruto te da regionals, si te da 60 de Europa, pues es tu objetivo, o sea, es tu meta, pero el objetivo es el día a día. Esta es mi opinión, pero que muchas veces pecamos de ¿cuál es tu objetivo? De hecho, hoy me lo has preguntado, y no sé si te acuerdas de mi respuesta, pero no ha sido en absoluto tal o competir. Para nada. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Es podium? ¿O cuál es tu objetivo? ¿Es regionals? O a veces, aparte de que no depende de ti en absoluto clasificar o quedar podium, pero bueno, da igual, eso ya... Yo lo tengo más que asumido, lo tengo más que hablado, y creo que es uno de los defectos más importantes de plantear las cosas actualmente. No planteamos los objetivos correctamente. Sí, bueno. Sí, estoy de acuerdo contigo. De hecho, a mí cuando me llega una persona, cuando me contacta una persona, he tratado trato y he llegado a tratar a más de 100 personas, quizá 200 ya, debería hacer las cuentas, pero bueno, no actualmente, lógicamente, sí. sino en distintas etapas. Y bueno, una de las primeras preguntas que yo realizo en el cuestionario inicial, antes de iniciar la fase de evaluación y demás, son ¿qué objetivos tienes tú en este deporte? Y entonces realmente a veces no casa el nivel que tiene esa persona con los objetivos específicos competitivos que tiene, bien sean a medio, corto o largo plazo. Y te voy a decir por qué, porque realmente todavía, ya cada vez más, pero sobre todo hace unos 2 años, 2-3 años, la gente no era consciente de lo que suponía y se necesitaba para ser un competidor de regionales, ¿vale? De regionals. A nadie se le ocurre decir, joder, cómo mola esto del baloncesto, creo que voy a jugar en la NBA, ¿verdad? Es algo que pasa bastante, ¿no?, en CrossFit. A nivel competitivo. Mucha gente no es consciente de que realmente hoy en día para estar compitiendo en unos regionals debes de ser prácticamente, primero, un portento físico a nivel genético, tener esa predisposición para llegar a esos niveles. Segundo, tener un pasado deportivo ya importante. Cada vez se ve más que la persona que llega a regionals lleva desde su adolescencia entrenando CrossFit, cada vez esa edad de inicio se va retrocediendo. O haber sido un atleta de alto rendimiento en alguna disciplina deportiva que te da ese plus en determinado contexto y capacidad, ¿vale? Entonces, aparte de esas condiciones innatas que tienes que tener, hay una cantidad de sacrificios, que tú lo sabes, que la gente no entiende que se tienen que hacer para que tú vayas a unos regionals. Y entonces ahí es donde está la dicotomía que tú comentabas antes, de decir hasta qué punto me merece la pena ir a unos regionals. ¿Realmente es un objetivo tan valioso o tan, digamos, te llena tanto a nivel de satisfacción personal que estás dispuesto a sacrificar tu familia, tu vida en pareja, tu trabajo, otros hobbies, alimentación, sueño? No es tan bonito como parece. No. Hay gente que sí está dispuesta, y realmente yo una pregunta que por ejemplo, en su momento le hice a Rita: ¿te ha merecido la pena? Su respuesta, pues creo que todo el mundo la puede dar por hecha, ¿no? Hay gente a la que sí, y hay otros atletas que seguramente tú conozcas y te digan, pues a lo mejor no me merece la pena el entrenar a este nivel, o ya he vivido esa experiencia. Está bien, no es tanto como lo que pensaba, ya he pasado la competición, he pasado estrés, claro. Estoy feliz de haberme quitado esto de encima. Me imagino que una vez allí es una competición muy bien organizada, pero no deja de ser eso. Quiero decir, al día siguiente sigues siendo el mismo que eras, no te ha cambiado la vida en absoluto. No. Has presenciado una muy buena competición y ya.
Y bueno, vas soltando cosillas ahí que me interesa. No sé si veis que hoy voy sin guión. Vamos a ver qué tal sale la experiencia. Has dicho que una de las primeras cosas que haces con un atleta es preguntarle o la entrevista, pero quiero que expliques un poco el proceso, ¿no? Aunque ahora no tenga plazas para más personas Ismael Montalbán hasta que no amplíe su staff. Estamos en ello, ¿eh? Estamos en ello, estamos ya con... Me lo puedo imaginar, pero yo mismo, ahora me presento, necesito un cambio de chip, llevo muchos años programándome a mí mismo, échame un cable. ¿Cuál es el proceso? Vale, el proceso es de doble vía, ¿vale? Por una parte, quiero saber cosas de ti, y por otra parte, quiero saber si yo quiero entrenarte a ti, ¿de acuerdo? Vale, ahora ya estamos en el punto de tus selecciones. Ya, sí, estamos, no es por tanto a nivel de rendimiento deportivo, porque sí que es verdad que he llegado a descartar a gente que, bueno, con la experiencia y con los años te das cuenta realmente de qué persona realmente es capaz de comprometerse con un objetivo, qué persona simplemente quiere ir contigo por la moda o por los resultados que tú has obtenido con determinado atleta, lo cual lo considero un error, porque en la vida jamás hay que ser resultadista. Si tú eres resultadista, un día estás arriba y otro día pues resulta que ese año no han salido las cosas bien y no ha entrado nadie en Games o en Regionals, de repente dejas de ser peor entrenador porque ese año no hayan acompañado las circunstancias, lesiones, en fin. Entonces, considero que es absurdo. Seguro que hay una cantidad de entrenadores buenísima por ahí que todavía no ha conseguido ningún éxito a nivel deportivo con ningún atleta, pero eso es circunstancial. Yo considero que lo mío ha sido principalmente circunstancial porque las personas adecuadas han venido en el momento adecuado. Es lo que pienso de manera honesta. Posiblemente podrían haber conseguido otros resultados parecidos de otra manera. Algo muy parecido hablamos con Marc. Entonces, bueno, volviendo al tema, la persona se pone en contacto conmigo y yo, bueno, pues quiero saber determinadas cosas, principalmente como una entrevista, ¿no? Todo lo que rodea, exacto, vale. Es una entrevista, a su estilo de vida, ¿vale? ¿Qué significa este deporte para esa persona a nivel, no solo a nivel deportivo, qué lugar ocupa en su vida a nivel de prioridades, ¿no? Cada uno tenemos nuestras cosas, trabajo, familia, etcétera. Si esa persona vive de CrossFit, es un entrenador, suele ser bastante más fácil que para esas personas que no son entrenadores y que ya pues simplemente con el hecho de los desplazamientos, el pasarte más de 2-3 horas al día en un centro de entrenamiento, no todo el mundo es capaz de mantenerlo cuando ya la motivación no está tan alta, cuando ya hablamos de lo más importante en este deporte que es la consistencia, ¿no? Entonces digamos que hacemos una especie de entrevista general donde vemos todo, es en ese sentido a nivel de estilo de vida, a nivel deportivo, qué marcas tiene, para ver un poco también qué resultados tiene. Sí. Tiempo de Fran, RM de Snatch, todo eso. Hablamos de todo. Yo tengo dividida, digamos, creo que son unos 3-4 bloques, donde hablamos primero de elementos de fuerza pura, ¿vale? Ahí se ve bastante, ¿no? Si una persona, un chico te llega con una arrancada de 60 kilos, quiero ir al French, no va a pasar. O pues eso, ¿no? O no, tengo 125 de arrancada, pero tengo el 5000 de remo en 22 minutos, o nunca he hecho más de 2 kilómetros corriendo. ¿Sabes? ¿No? Empiezas a intuir por dónde pueden estar las descompensaciones. Y una vez que vemos eso, ya empezamos con la fase específica de evaluación, donde yo me centro en diferentes apartados. Obviamente, dentro del apartado principal de la entrevista, pues también vemos temas de lesiones, si tiene algún tipo de patología, etcétera. Un poco lo que debe primar, ¿no? Que es la salud de la persona, del deportista. Entonces ya empezamos con la fase de evaluación, y en esa fase de evaluación quiero ver no solo la correspondencia de determinadas marcas que me ha dicho en el cuestionario, porque bueno, hay gente que te dice, no, yo tengo 220 kilos de back squat, y en el test de sentadilla hace 165, no es que lo saqué una vez con 3 cinturones, un chaleco, 3 amigos y haciendo un buenos días que, bueno, en fin, ya sabes cómo está el tema de los discos, ¿no? De plástico. Entonces, pasa eso, ¿no? Quiero ver de manera específica cómo esa persona le parece a mi vista. ¿Cómo se mueve bien, no se mueve bien? ¿Qué tipo de restricciones motoras tiene? ¿Cómo es a nivel coordinativo? Obviamente la movilidad, rango de movimiento, amplitud de movimiento es súper importante en nuestro deporte.
y ya pues creas una especie de perfil, ¿vale? Todo esto hablándote de las personas que llevamos de manera individualizada, Sí. que no es todo el mundo al que tratamos, ¿no? Y luego, una vez que hayas creado ese perfil, pues de manera honesta tienes que hablar con la persona y decir, bueno, yo considero que tú estás en este punto, ¿qué objetivos tienes tú? Que me lo has dicho en la entrevista, ¿casan esos objetivos con lo que yo considero que tú puedes conseguir a corto, medio y largo plazo? ¿Sí o no? Realmente lo primero es dar esa, perdón por la palabra, hostia de honestidad, que muchas veces falta en este deporte, y a partir de ahí, pues ya empezar a definir propósitos, ¿no? El propósito depende, porque no solo consiste en corregir deficiencias y debilidades, sino si la corrección de esas debilidades, deficiencias o factores limitantes que tú quieres aplicar sobre esa persona en ese momento determinado son las adecuadas para que esa persona consiga su objetivo a medio o largo plazo, ¿vale? Hablando de cosas un poquito más específicas, Sí. si esa persona tiene limitaciones a nivel aeróbico bastante importantes y debería estar trabajando la base, ¿vale? Lo que sería su capacidad de generar energía a través del sistema aeróbico, ¿no? Pero salimos tanto de la especificidad del deporte que esa persona que desearía competir dentro de 6 semanas no va a estar preparada, pues ya empieza ahí el balance de prioridades, ¿no? Tal vez Y, no la deberías dejar competir claro, en 6 semanas. Debería, ¿verdad que debería? Pero bueno, eso ya depende de cada uno y también juega un poco el factor mental, ¿no? Esa persona no, es que realmente yo para entrenar necesito motivaciones cercanas, tangibles, necesito tener una meta. Y está bien, ¿por qué? Porque a lo mejor no es la manera óptima de entrenar para que esa persona saque su máximo potencial, pero bueno, esa persona es feliz siempre y cuando tú hayas sido honesto con esa persona y le hayas dicho esto que te acabo de comentar. ¿Y a nivel mental? A nivel ¿Qué mental, trabajas? Porque claro, sí. estamos siempre en el terreno de eso, de las capacidades motoras, del RM, del sistema nervioso, Sí. del lactato, de las capacidades aeróbicas, bien, Sí. bien, pero bueno, a nivel mental, a nivel psicológico, mejor dicho, ¿cómo trabajas con tus atletas? Tienen maneras de trabajarla de manera directa y de manera indirecta, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hablamos de manera indirecta, cuando tú estás leyendo el log, ¿no? los resultados que la persona te pone en la aplicación o directamente tú viendo los vídeos, esa persona suele estar más lenta de lo normal, empiezas a notar esos síntomas de agotamiento, pero realmente no, puede ser que no esté todavía en esa fase de desentrenamiento y simplemente sea, pues, bueno, de hecho sí lo sería, porque uno de los primeros indicadores es la motivación en el entrenamiento para saber que esa persona está entrando en esa fase de desentrenamiento, ¿vale? Entonces, tú puedes jugar con el propio volumen, densidad, intensidad en general, con la dosis de entrenamiento, para que a esa persona no le resulten tan complicados esos estímulos que le estás aplicando, y al final somos un poco resultadistas. Si a ti un entrenamiento te resulta más fácil, a nivel mental te va encontrando mejor. Eso a nivel general, no durante la temporada. Por eso sí es importante pues que el atleta te vaya transmitiendo a través de su diario, te vaya transmitiendo las sensaciones y cómo se encuentra, ¿no? A la hora de afrontar determinados estímulos. Cuando hablamos ya de manera directa y específica, es muy importante que tú sepas dirigir al atleta su foco atencional hacia lo que de verdad importa y ser muy pragmático, ser muy práctico, muy estoico, ¿no? Que está tan de moda ahora. ¿Estoico? Estoico. Es decir, aquellos factores en los que tú tienes control de actuación, ¿vale? Como pueda ser sueño, nutrición, recuperación, en fin, todo esto. Debes poner toda tu atención en eso y no gastar ni un segundo de tu tiempo ni de tu pensamiento en aquellos factores que no puedes controlar. Como, por ejemplo, que determinado elemento que no se te da nada bien en una competición, ¿cuántas veces ha pasado? Anuncian los watts de la competición a la que tú te vas a enfrentar en las próximas 2 semanas y, por ejemplo, en regionales que tienes hasta un mes para saber a lo que te vas a enfrentar, de repente es un elemento que tú no dominas en absoluto y dices, joder, voy a hacer el ridículo, voy a quedar el último, odio ese me produce molestia, Esa cantinela interna que estás continuamente dándote,
al final lo único que va a hacer es limitar tu rendimiento no solo en ese evento, sino en el resto de eventos y en general tu estado Hay dos ejercicios en este psicofísico aspecto general. que yo he estado aplicando. Uno es que ya no existen ejercicios que no me gusten. Existen ejercicios que se me pueden dar mejor o peor, pero ya no hay nada que no me guste hacer. Y yo soy mucho de la teoría de que si algo no te gusta, lo tienes que hacer hasta que te guste. Esa es un poco mi teoría. Y la otra es que esta le gusta mucho preguntarle a la gente con los Opens. 17.1, hostia, Edu, cardio, 17.3, barra pesada, bien Edu, Esto me jode, y yo ya le digo, ya mi trabajo aquí ha dejado de ser analizar watts. ¿Es CrossFit? Sí, pues entonces es un buen WOD para mí. Claro. Si es ciclocross y polladas, luego lo podemos hablar, pero ¿esto WOD de qué es? ¿Es de CrossFit? Pues mira, curiosamente es lo que hago cada día de mi vida, así que es un buen WOD para mí. Claro. Esos son dos ejercicios que yo empecé a aplicar a partir de los Opens del 2016 y la verdad es que es como va, me quito lastre de encima. Sí. Son preocupaciones que te sumaban, que ahora como mínimo han dejado de aparecer. Ya no me preocupan los elementos que hay, porque todos me gustan, y ya no me preocupan los WODs que hay, porque todo es CrossFit y todo lo hago cada puto día de mi vida. Así que son dos lastres menos. ¿Me explico? Sí, totalmente. Estoy de acuerdo contigo. Lo que pasa que, bueno, que al final, como se dice aquí, cada uno es de su padre y de su madre, ¿vale? O sea, cada uno es de una manera. Y es complicado en determinadas circunstancias que una persona entienda eso, ¿vale? No es tan fácil que una persona diga, no, joder, amo las Pistols, ni una polla, joder, ¿sabes? Entonces, realmente va un poco en tu manera de comunicarte con la persona y cómo transmitirle que realmente, ¿cuál es el último fin? Que tú hagas la mejor competición posible, y esto es lo que debes de hacer, trata de ser un robot para eso, y ya está, es eso, ¿no? Sí. Personas que, por ejemplo, el chico que te comentaba antes, Adri, cada vez que salía algo que se le daba muy mal, se enfadaba mucho, pero luego se ponía muy contento porque se acababa de dar cuenta que había descubierto una debilidad, ¿no? Y eso era una cosa que la verdad que... Eso es un buen enfoque. Sí, totalmente. Y luego, aparte de eso, la propia gestión de una competición depende mucho de lo que esa competición signifique para ti, ¿no? Es lo que hemos comentado antes, cuando una persona asiste a regionales, ¿no? Por ejemplo, recuerdo los primeros de Rita, los de hace 2 años, lo pasó realmente mal. Eso creo que lo puedo decir porque ya supongo que también lo ha comentado en alguna que otra ocasión. A nivel mental, pues lógicamente, siendo en Madrid, miles de personas, mucha gente pendiente de ti, esa gestión de la presión pues no fue quizá la adecuada. Sin embargo, al año siguiente, aunque es verdad que fue con el equipo, de otra manera, y si este año consigue volver a regionales, pues obviamente se verá una persona que ya la mentalidad es otra. El vivir previamente esa experiencia y darte cuenta que esos fantasmas, esos miedos, no pasa nada, realmente no hay... lo único que estás haciendo es ponerte barreras, pues cuenta mucho. Y, por ejemplo, hablando de los Games, una persona que vivió de manera muy intensa la competición fue Paco, ¿no? Precisamente porque realmente es una persona que disfruta mucho de esto, pero realmente no había estado en una competición de ese calibre. Obviamente, estamos hablando de los Games, Sí, pero es que ni siquiera había asistido a competiciones de alto nivel porque realmente, bueno, pues no se dieron las circunstancias para que él decidiese ir. Y se encuentra de repente allí. Pues entonces, imagínate, te sale un WOD genial y estás que lo tiras, te sale uno que simplemente no ha ido todo lo bien que esperabas, no que te haya ido mal, sino que no ha ido todo lo bien que esperabas, y enseguida te viene abajo. Y me he dado cuenta de lo importantísimo que es en ese tipo de competiciones la gestión de la presión. Claro. Y de las emociones. Exactamente. Sí, creo que el buen atleta, y da igual el deporte, tiene que ser cauto, siempre prudente en la victoria y razonable en la derrota. No puede ser eufórico en la victoria y dramático en la derrota, porque luego esto es un torbellino de emociones que lo único que hacen es, insisto, sumarte lastre, o sea, aplicarte cosas que son absolutamente inútiles en una competición. Y es un poco, ¿no? Lo que te quería decir es básicamente que va dentro todo del mismo contexto que hemos hablado antes, de ser pragmático, de ser práctico. Es decir, si tú coges la competición
y la gestión de las emociones, de tus sensaciones, de tu percepción, es tan importante, ¿cómo debo de sentirme yo en cada momento para rendir al máximo? Independientemente del resultado, y eso es una cosa que los atletas de superélite y que más experiencia tenían allí, de hecho me dejaban patente, ¿no? Salir de un WOD, entrar aquí a la zona de vestuarios y de calentamiento, y a lo mejor de repente se me quedó grabado un par de momentos, alguno que otro que te he comentado antes, pero por ejemplo otro, entrar Catherine después de un WOD que le había salido mal, no recuerdo exactamente cuál, pero sus opciones de repetir games estaban completamente dilapidadas en ese momento, y entraba con una sonrisa de oreja a oreja y era la mujer más feliz de la sala. O sea, muy fría en ese sentido, es decir, no dejar que te afecte. Y eso contrasta mucho con lo que le supuso, por ejemplo, el año que quedó fuera de los Games en aquel evento de cuerda, no sé si recuerdas, los últimos, creo que fueron los últimos que... He visto resúmenes posteriores. Sí. Pues creo que fueron los últimos regionales que hizo aquí en Europa. Y quizá esa tensión previa que ella llevaba acumulada y que se dieron de bruces con ese momento de colapso mental ya cuando se vino abajo, quizá la gestión de la presión previa a ese WOD a lo mejor hubiera cambiado. Yo creo que ahí resultado. es mucha mano de Bergeron, ¿eh? Hemos hablado fuera de aquí que sí. Como entrenador tal vez no sea el mejor, seguramente no lo sea, pero que yo, para mí es el que más y mejor toca el tema psicológico y la diferencia seguramente sea totalmente de acuerdo. Que la ha moldeado y de hecho escuchas a Demis Dotti y parece que esté Bergeron detrás, ¿no? Sí, con la mano detrás, ¿no? Sí, está hablando Bergeron. Oye, ¿cómo es la puesta a punto para la competi? Entonces, semanas previas. Vale, semanas previas. Obviamente depende mucho del contexto de la competición, del volumen de entrenamiento que tú vayas a esperar y de lo que esté habituado a entrenar ese atleta en concreto. Hay competiciones que son muy segmentadas, en el sentido de que sabes que son 4 o 5 estímulos muy concretos, que ya sabes más o menos el tipo de estímulos que son, con varias horas separadas entre ellos, y realmente puedes llegar a buscar una especie de simulación de ese tipo de competición. Hay otras en las que realmente no esperas nada, no sabes nada, y debes de jugar un poco con las variables que tú crees que va a encontrarte allí. Hablándote de tres facetas que creo que son importantes. La primera es la puesta a punto específica del atleta, es decir, maximizar el rendimiento que tú quieres que consiga de cara a la competición, como es lógico, por una parte. Por otra parte, especificidad, es decir, que los estímulos que tú estás aplicando al atleta cada vez se parezcan más a lo que se va a encontrar dentro de la competición. Y ahí sí que es verdad que ya vuelven a entrar en juego lo que hemos comentado, los factores psicológicos, los tiempos, los periodos de recuperación que estás haciendo intra-watts para estar al 100% en el siguiente evento. En ese aspecto yo creo que hay una cosa irreproducible en entrenamiento, que es la intensidad, creo, que no puedes encontrar nunca en una sesión en tu casa la intensidad que luego vas a encontrar en una competición. Sí, eso es cierto. Quizá podrías hacer algo remotamente parecido cuando sales de tu zona de confort y te vas al box de tu amigo, de quien sea. Oye, necesito... Lo más parecido a sí, sobre todo si te pones en sus manos, ¿no? Ganas en incertidumbre, ganas en digamos, salir de tu círculo de confort y quizás sea lo más parecido. Yo creo que esos dos factores son los más importantes. Con respecto al primer factor que te he comentado antes, pero me tengo la garganta, el primer factor que te he dicho que era importante, que es la puesta a punto del atleta, creo que es donde más errores se cometen en general, porque es parecido a esa persona, ese estudiante que no ha estado estudiando durante el año y llega a la época de exámenes 2 semanas antes. ¿Tú crees que la gente le da por entrenar más antes? ¿Sí? Sí. Yo creo que precisamente el error es el contrario. ¿En qué sentido? Prácticamente de entrenar la semana antes. Y yo personalmente, si yo estoy 2 días sin hacer un Metcon de verdad, un Metcon de estos asquerosos, parece que no he hecho CrossFit en mi vida. Sí. No, tiene razón en eso. El día antes de una competición tengo que hacer algo que no me deje resaca, pero que me recuerde como mínimo que no estoy bebas vivo. entonces. ¿Cómo? Que no bebas entonces. No, beber el día antes no. Mejor el día después, pero el día antes no. Siempre.
Pues algo que me recuerde que estoy vivo y que sigo siendo crossfitter, porque ahora paras 2 días y, hostia, tío, y el primer world siempre te da una hostia, coño, estoy. Vale. Estoy va de... Yo, mira, en este sentido sigo mucho la enseñanza. Tenemos la suerte de tener en este país uno de los mejores expertos del mundo en lo que viene siendo el tappering, Sí. ¿no? Que es Mújica, ¿no? Profesor en la Universidad del País Vasco, preparador físico del Athletic de Bilbao. Tiene unos libros muy interesantes al respecto y, por supuesto, una cantidad de papers brutal en ese sentido. Y bueno, el gran error que se comete, o sea, lo que tú me has dicho, para mí es una activación precompetitiva. Realmente cuando tú ya estás a una semana de competir, el trabajo ya está hecho. Sí. Está hecho, o sea, Eso lo has contado. claro. Y dentro de eso, lógicamente, si tú, el cuerpo ya sabes que va a regular siempre, lo que busca es estar en un estado homeostático, siempre regularse y es muy inercial. Entonces, si tú te vuelves vago esa última semana, el cuerpo tiene a tener tendencia de volverse vago. Por eso necesitamos las activaciones precompetitivas para empezar a coger esas sensaciones. Pero realmente, cuando tú estás entrenando, lo que tú estás haciendo es aplicar estímulo en tu organismo, buscar esa fase de fatiga y esa supercompensación de manera continua, ¿no? Eso, digamos, que son los principios del entrenamiento que todo el mundo conoce. Lo que ocurre es que cuando tú estás entrenando a alto volumen siempre y tu objetivo precisamente es llegar en un pico de forma a una competición dada, la dosis del entrenamiento debe ser única y exclusiva para hacer un mantenimiento o una supercompensación, bien sea a nivel de sistema energético, a nivel nervioso, a nivel osteoarticular, también tienes que darle un descanso al cuerpo. Y eso es lo que nos está haciendo. Realmente la gente entrena, está en su fase de acumulación, que también lo veo lícito si esa competición simplemente vas porque buscas sensaciones y coger un poquito de ritmo. Un triatleta que compite como un entrenamiento, pero no es su competición. Pero no busca ningún pico de forma, exacto. Entonces en CrossFit eso no se hace. Se entrena alto volumen, se deja de entrenar la semana de antes y me voy a competir. O bien se entrena regulín y de cara a las 4 o 6 últimas semanas de competición pego un subidón de volumen de entrenamiento y lo que estoy haciendo precisamente es hacer una detracción en cuanto a capacidad. Entonces, el tener controlada esas variables, el tener controlada esa dosis de entrenamiento para que tú vayas buscando ese pico específico de forma, yo creo que es lo más importante y el error que más se comete. Tienes que ser rápido en una competición, sabes que los segundos cuentan hasta los segundos desde los que tú sales de la línea que te dan el 3-2-1 hasta que tú coges la barra. Simplemente una persona que está en una buena puesta a punto es capaz de recuperarte en 2-3 carreras 4 segundos. Y cuando hablamos de alto rendimiento, 4 segundos pueden ser 8 puestos. Y 8 puestos a 5 puntos son 40 puntos. Sí. Fíjate lo importante que son ese tipo de detalles. Entonces yo creo que eso, ¿vale? Principalmente especificidad competitiva y puesta a punto. Y hemos hablado de 1000 cosas y tal, y le hemos dado mucha importancia a todo, parece que le damos mucha importancia a todo, pero quiero que me des tu opinión o que relativices en el sentido de qué tan importante es el entrenador y la programación. Esta pregunta se la hice a Marc también, a Marc Ordech. ¿Qué tan importante es el entrenador en todo esto y qué tan importante es el atleta? O sea, si te atreves a darle un porcentaje a uno y un porcentaje al otro. No me atrevo a darte datos concretos de porcentaje porque no creo que haya una fórmula universal y depende mucho de la persona, ¿de acuerdo? Sí que te puedo decir que en mi opinión se le da mucha más importancia a lo que es la planificación de lo que realmente es, ¿vale? Es decir, una planificación debe de estar bien estructurada. Puede ser personalizada o puede ser menos personalizada. Va a ganar unas cosas, vas a perder otras. Realmente lo importante es que esa persona, que es el entrenador, esté para orientar y guiarte en esos momentos clave donde tú tienes que tomar decisiones. Un entrenador puede servir para liberarte en esa toma de decisiones, para recordarte lo importante que es que mantengas tu nutrición, tu hidratación, tu sueño, para explicarte el propósito, el contexto que tú tienes que tener o el foco de atención que tienes que tener en cada elemento. Y simplemente puede estar para llevarte la mochila cuando vas a la competición, ¿vale? Pero realmente yo considero que el trabajo siempre del atleta,
sea, que una persona vaya o no vaya a unos regionales o a cualquier tipo de competición, no depende tanto del entrenador como la gente se piensa o se presupone, ¿vale? Un entrenador para determinadas personas es muy importante porque lo consideran un apoyo, lo consideran, y realmente lo es, ¿no? Porque cuando tú consideras algo, lo es para ti. Es un guía, ¿vale? Sin embargo, para otras personas... Es el que le escribe el entreno cada día. Sí, sí, sí. Entonces, realmente, ¿hasta qué punto tiene su importancia? No sé, Froning dijo, entiendo que haya gente que necesite entrenadores, pero yo siempre voy a escoger un buen compañero de entrenos, antes que un entrenador. Y dentro de su perspectiva tiene... Y se aplica la frase al pie de la letra, porque no pasan todos por su casa. Sí, 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 totalmente, totalmente. Yo creo, no sé qué hay en Cookville, pero aparte supongo que no hay nada, es que no hay nada. Ya te digo yo que allí no hay nada, pero nada. Por eso pasan todos por ahí, porque no hay Claro. instrucciones, pero pasan todos por su casa. Exacto, exacto. Si te das cuenta, Froning realmente es, para mí, es uno de los mejores entrenadores del mundo, hablando de CrossFit, precisamente porque si tú pones todas las variables, dejándolo... ¿A él? Sí. ¿Crees que sería bueno entrenando a otro? Sí, 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 totalmente, totalmente. Primero porque es una persona tan extraordinariamente inteligente que siempre ha sabido entender cuáles son las necesidades de este deporte, cuáles son sus debilidades y cuáles son, en orden de importancia, los factores en los que él tenía que poner atención. Nunca ha fallado en ninguno de estos y cuando lo ha hecho al año siguiente siempre lo ha corregido. Siempre se comenta su tema de la carrera y demás, la caminata, pero bueno, también es verdad que eso es un momento determinado. Seguramente la mayoría de las personas que se rieron de él no aguantan uno de los entrenamientos que tiene Froning en pista, ¿no? Creo que el único entrenador que ha tenido Froning precisamente ha sido Chris Hinshaw en carrera. El resto siempre se ha llevado él. Ha entendido que él tenía una deficiencia en ese sistema energético, en concreto en esa especialidad, y ha buscado al que pensaba que era el mejor que podía ayudarle. Entonces, me parece que ha hecho lo que tenía que hacer. Así que bueno, no lo sé. Tú das prioridad al atleta, siempre al atleta más que al entrenador o la programación, entiendo, ¿no? Entonces, si suscribes las palabras de Froning diciendo que él prefiere un buen compañero que un buen entrenador, entiendo que va más o menos a la par que Marc Urdech y que personalmente yo, ¿no? Que el crecimiento es mayor entrenando con gente con una buena programación que entrenando solo con una excelente programación. Totalmente. Sí, 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 estoy de acuerdo. Un entrenador en un momento determinado puede ser realmente útil para terminar de exprimir el limón, ¿vale? O para empezar a exprimirlo o para terminar de exprimirlo. Es decir, una persona obviamente que no ha entrenado nunca, pues lógicamente no va a entrenar por su cuenta, ¿no? Y cuando hablamos ya de alto rendimiento, pues lo que te comentaba un poco cuando hablábamos de Noah Olsen y demás, es decir, que una persona sea consciente de cuáles son sus limitaciones, cuáles son esas limitaciones que le impiden dar el siguiente nivel. Cuando una persona está tratando de mejorar y es incapaz de identificar esas limitaciones, sean de la índole que sean, mentales, energéticas, etc., si consigues encontrar a una persona que sea capaz de identificar esas limitaciones y ponerte en el camino, es un guía, ¿no? Digamos, el trabajo es tuyo, tú eres la persona que va a hacer todo para corregir esto, ¿no? Pero yo creo que realmente la palabra guía sería incluso todavía más interesante que entrenador. ¿Sí? Sí. Me gusta. Muy bien. Isma, yo estoy ya. ¿Sí? Yo por mí vamos a entrenar. Se me ha hecho corto, tío, ya. Yo creo que llevamos 40 minutos. 40 minutos casi no. Vale. Sí, ahora ya es tu papel. ¿Quieres añadir algo? ¿Tienes una cámara? ¿Tienes...? Pues Está todo dicho, suscribiros, darle al bien, like y al share, porque este tío lo va a petar, ¿eh? Correcto. Muy bien. Y decirle que se deje barba, que está mejor, ¿verdad? Estamos tratando el pelo largo. Por eso voy siempre en gorro. ¿Te va a volver a rapar o qué? No, largo, full. Pues estamos muy fucker, ¿eh? La foto esa, ¿Cuál? la de esa con la barba y todo esto. Eso es muy 2014. Eso. Sí, verdad, tío. Es que soy en Barcelona, soy demasiado hipster, tío.